Antes de comenzar con este episodio de Gym Rats, agradecer a nuestros patrocinadores oficiales Essentials por el apoyo que le han dado y le siguen dando a este proyecto. No olviden que pueden utilizar nuestros códigos Ángel 10, Fer 10 o Álvarez 10. Los dejamos aquí en la descripción, en conjunto con la página de Essentials para que vayan y si están interesados puedan usar nuestros códigos en alguna de sus compras. Por otro lado, dejamos links al blog de Health Builders. Ya saben, se abre los primeros días de cada mes para aquellos interesados en mejorar su práctica en el aspecto de nutrición, en el aspecto de entrenamiento. Continuamente lo están actualizando y no cabe duda de que es una gran fuente de educación continua para todos los gym rats que nos escuchan. Dejamos links también para Muscle Mind Academy, en donde pueden utilizar el código Ángel 15 o Equiwa 15 para su membresía, en donde pues forma parte el buen Dani Álvarez con el buen Juan Jerezano, con el buen Francisco Silva, que apenas vi que, qué lujo, tuvieron una clase de Eric Drexler hablando de un poquito de estadística, algo que creo que de repente fuera de los Gym Rats, pero ya cuando te pones a inmiscuir, se vuelve algo bien, bien interesante. Qué bueno, Dani, qué bueno que tengan ese tipo de aportes. Martin Réfalo recientemente, entonces, qué locura, definitivamente. Algo en lo que vale la pena invertir en educación continua, más revisión científica en español, también dejamos link, perdón, de parte del buen Dani Álvarez. Seguramente cuando esté saliendo este episodio ya estará muy cerca o incluso estará ese día la misma certificación que va a estar dando Fer por ahí en el center. Entonces, pues nada, si todavía lo ven a tiempo, si todavía por ahí se puede hacer un espacio, pues bueno, inténtelo por ahí, pónganse en contacto para estar ahí la certificación de especialista en hipertrofia con el buen Fer, con Jay Ehrenstein en Coahuila, en el center. Dani, también, carnal, te vas a Colombia. Qué chingón poder verte ahí en el póster junto con David Cifuentes, Tony García por ahí también vi, en el Congreso Master Coach. Dani, si quieres dar un poquito más de información para aquellos gym brats que hasta donde sé, tenemos un público interesante allá en Colombia. Ah, ¿en serio? ¿No Sí, escuchan en sí, sí. Colombia? No sabía. Ujú. Ah, pues saludos, saludos a Colombia. Sí, estaré en Bogotá, próximo 6 y 7 de mayo. Entonces, si andan por ahí, dense una vuelta, ya sea que, obviamente que asistan, pero si nos escuchan y por cualquier motivo de sus tiempos, que si yo no pudieron asistir, igual dense una vuelta, por ahí nos saludamos para que me den un tour gastronómico y sí, será un placer y un privilegio. Con el equipo de NISM acá en Latinoamérica, que son los de Innova, con efectivamente David y otros grandes ponentes. Juan también va Juan Jerezano, Juan, sí, ya cierto. nos vemos próximamente. Listísimo. Pues canales, sin más, una vez dados los respectivos anuncios de introducción al podcast, pues aquí estamos. Episodio número 119, ya muy cercanos al 120. Qué locura, ya se fueron 20 episodios por encima del 100. Pues canales, aquí estamos el día de hoy sobre pues un tema bastante interesante que ahorita, pues antes de entrar de manera más profunda a conversar sobre él, de este lado tengo al buen Ferekiwa. Fer, güey, ¿cómo andas? ¿Cómo estás? Al 100, güey. Pues el pasado fueron preguntas y respuestas y este va a ser un tema que me parece muy interesante abordarlo en Gymrats, que no tiene mucho que ver con ponerse mamados, pero sí va a determinar si te pones mamado cuando crezcas. Listísimo. Y del otro lado también el buen Dani Álvarez, como cada episodio. Dani, ¿cómo estás? Bien, creo que es de estos temas que creo, me atrevo a decir, son un servicio a la comunidad. Cuando hemos hablado de dolor, de entrenamiento para los papás de los gym rats, creo que este es otro de los que pueden entrar en esa categoría. Porque pues ya adelantándome un poquito, el Adelante, entrenamiento de Dani. fuerza en niños. Y quise proponer ese tema por, creo que fueron historias o reel, no recuerdo, Fer, que subiste de tu Mm, center, porque es otro mundo, ¿no? Es otro mundo entrenar niños, la forma en que te diriges a ellos, la forma en que buscas resultados, qué resultados buscas. Me refiero a fuerza, no sé, si son niños deportistas, cambio de dirección, qué sé yo, vete a saber, ¿no? Pero como a pesar de que son niños, el entrenamiento de fuerza sigue siendo un pilar fundamental y creo que ese puede ser un buen punto de partida. No sé si ustedes tengan el dato, pero hasta donde yo sé, corríjanme si me equivoco, la idea de que justamente levantar pesas limita el crecimiento surge de fábricas en China, creo, hace ya muchos, muchos años, en donde se observaba que los niños que trabajaban en fábricas o minas, si no mal recuerdo, una de esas dos, pues no crecían tanto como sus contrapartes que no hacían eso. Y obviamente hay muchas cosas ya muy terriblemente mal para entrar ahí. ¿Por qué? Pues porque los niños no deberían trabajar ni en minas, ni en fábricas, ni nada.
no deberían estar realizando ese tipo de actividades. Y en segunda, la alimentación. Típicamente estos niños no tenían acceso a una alimentación rica en proteínas, en suficientes nutrientes, si acaso una cantidad suficiente de carbohidratos para aguantar las jornadas y listo. Pero es curioso que de ahí, hasta donde yo tengo conocimiento, salió toda esa idea, ese mito de que levantar pesas va a limitar tu crecimiento. Y ya en la actualidad tenemos posicionamientos, tenemos un montón de papers, uno que pasaste por ahí, este Ángel, que nos dicen que no solo no es adverso, negativo, contraproducente, sino es todo lo contrario. Hay muchísimos beneficios que se pueden extender a muchas áreas, no solo del rendimiento deportivo de un niño que sea deportista, porque también eso es un tema interesante, qué tan específico puede ser con un niño, sino a la salud e incluso, sí, efectivamente, al crecimiento. Entonces, pues bueno, creo que es un punto de partida interesante. Y de nuevo, creo que Gym Rats en los últimos, pues, ¿qué les gusta? En el último año se ha expandido más allá de Gym Rats específicamente y saber que el entrenamiento tiene de fuerza específicamente, que es a lo que más nos dedicamos, tiene beneficios para toda la población y los niños no son la excepción, pero el gran cómo es gestionar sus variables, comunicación, etcétera. Muy bien, ¿por dónde empezamos? Ejercicio y actividad física, ¿no? En niños, porque si bien, por ejemplo, en las escuelas, en los colegios, en México, se promueve el hacer actividad física, pero eso es un problema bastante grande, porque los niños crecen solamente con la idea de que, pues, lo ideal es como jugar un rato en Ujú. la materia de deportes o de educación física y eso es suficiente. Entonces ya de ahí, si nos vamos a lo que está pasando hoy en día, vemos que niños con 10 12 años, 14 años ya tienen o cursan con diabetes tipo 2. Entonces ya ni siquiera es la relevancia de que el niño haga ejercicio de fuerza, sino la cultura del movimiento en México, lo cual nos va limitando y creo que limita a los papás, limita a los niños y los niños crecen de una manera muy rápida en cuanto a enfermedades metabólicas. Y creo yo que es un pilar importante que los papás tienen que saberlo y los niños no lo tienen por qué saber. Y eso es un problema cultural bien cabrón porque hay edades donde simplemente la educación es de los padres. Qué bueno que comentaste eso antes de darte la palabra, Ángel. Eso es muy cierto. No sé para ustedes cómo haya sido su experiencia, pero para mí las clases de educación física cuando estaba en la primaria, niñas juegan voleibol, niños juegan fútbol, vamos a calentar, ya sabes, hacemos algo así, luego cualquier mamada de calentamiento y listo, tu clase de educación física era eso. Y si no te gustaba el fútbol, como era mi caso, pues ya mamaste. Y el problema de eso es como que te vas quedando con la idea, ¿no? De que esto es hacer ejercicio, esto es educación física, puta, pues no me gusta. Y como que puede que te interesen otras cosas, algunas otras materias, qué sé yo, y vas descuidando esa parte. Y sí, efectivamente, si a eso le sumas el problema de la alimentación del niño en México, el acceso a qué alimentos está teniendo, etcétera, y la educación de los padres, el contexto sociocultural, todo eso, pues sí, una bola de nieve que no para hasta que ya debutas con niño diabético a los 11 años, ¿no? Entonces creo que esa fue mi experiencia, no sé ustedes cómo haya sido. Sí, en mi caso fue muy similar, Dani. Digo, antes de responder a tu pregunta, que creo que igual podemos irnos por ahí un buen rato, justo dar un poquito más de contexto. Recientemente, creo que fue el día de ayer, por cosas del destino, no sé, pues ya llego un poco tarde y cuando llego por lo regular siempre está la tele, siempre están las noticias. Créanme la mitad porque efectivamente tal vez un noticiero, perdón, no es lo más fidedigno, pero no me extrañaría que sí me quedé mucho con el dato que presentaban, pues que México es el primer país a nivel Latinoamérica con niños con prevalencia en obesidad y a segundo a nivel mundial. Entonces, está, no sé si igual han escuchado esta última regulación que hubo en justamente prohibir ya de manera drástica, ¿no? O no sé si es tajante, la parte de, pues, productos ultraprocesados, todas las políticas que han existido, pero que pues siguen con la intención de mejorar el contexto donde se mueven los niños. Y digo, tomando esto como punto de partida y regresando a lo que comentaban respecto a ejercicio, creo que algo muy interesante, específicamente del entrenamiento de fuerza, entrenamiento de resistencia, es que probablemente podemos obtener mucho
con poco. Y sobre todo también ampliar el espectro de lo que significa hacer ejercicio, de lo que significa hacer actividad física y el rol que juega en un niño, porque al final, como ahorita lo comentabas, Dani, a mí me pasaba mucho que era jugar como un tipo béisbol, pero con tirando la pelota, no me acuerdo cómo se llamaba, con los pies, ¿no? Pero que justo el rol de entretenimiento es muy importante en un niño, ¿no? Y también conectando con lo que vi, Fer, que me da mucho gusto el ver todo lo que has ampliado y sigues ampliando en el center, como el rol de que hacer una actividad física o hacer un ejercicio en un niño juega algo muy importante el cómo se acerca a él y qué tanto para él es o no es divertido, porque al final justo el cómo se empieza a relacionar con con actividades como ejercicio, con alimentación también, ¿no? Pero ahorita quedémonos con ejercicio para no meternos en otro mundo, pues al final va a plantar las bases, como dijiste al inicio, Fer, de qué va a pasar en los próximos años, que esa relación que a lo mejor apenas empiezas a construir con lo que es el ejercicio, qué tanto ejercicio necesitas probablemente en los 5 o 6 años va a ser algo bien determinante para ponerte en una situación, ponerte en una mejor posición de salud, ¿no? En los próximos años. Sí, fíjate ahí que experimentando con el center, cuando llegan niños, luego, un rol crucial que debes de tener como entrenador o como coach dentro del área es identificar con el carisma, con el entusiasmo con el que llegan los niños y de dónde vienen. Si vienen, casi siempre vienen acompañados de sus padres y casi siempre sus padres les dijeron, hey, mira, pues ven aquí y experimenta esto, porque me di cuenta que mencionan los papás, el fútbol no te gusta, precisamente lo que dicen, el básquetbol, pues no te gustan los deportes de equipo, o no es tan, el compañerismo no es algo que le gusta a ese niño. En cambio, ves a niños que realizan deportes de muy chicos y vienen con otro chip, vienen con un chip de tú eres aquí el coach y yo te hago caso. Y lo notas muy cabrón. Cuando un niño estimula su cerebro con la actividad física, deportes de conjunto y de equipo desde edades muy tempranas, su cerebro va a otro nivel que el que no se lo inculcaron sus padres desde chiquito. ¿Por qué? Porque llega atendiendo indicaciones, no se distrae, sabe que lo que está haciendo no sabe por qué, pero le va a beneficiar en algo. En cambio, un niño que no viene de ese bagaje llega muy intimidante, como con mucha duda, con muchas, sí, pues con muchas preguntas que no las van a decir, evidentemente, pero esa es la principal característica que yo he visto y depende de ese comportamiento, tú como coach debes de saber cómo abordarlo, cómo exigirle, cómo darle indicaciones, cómo indagarlo alrededor de la sesión. No es lo mismo que llegue un niño que venga de fútbol, que es titular, que venga de básquetbol, que le guste el básquetbol y que dices, bueno, vamos a hacer esto y te lo empieza a hacer y lo hace muy bien aparte y con ganas a otro niño que viene de su casa, que viene porque está aburrido en el celular y con él las indicaciones tienes que irlo metiendo a la sesión con otro lenguaje, con otras órdenes, no siendo tan directo ni con tanto impacto sobre su persona. Y eso influye bastante en la adherencia, que es el primer factor para que un niño entrene y lo mantenga, la adherencia. Y en todo mundo, pero imagínense con un niño, pues más. Si el entrenador no es capaz de adherirlo ese primer día, como ese primer día de clases, ya no cumples un rol tan crucial en su formación. Tengo aquí una revisión del 2021 acerca del levantamiento de pesas, weightlifting y entrenamiento de fuerza en general. Y justamente uno de los beneficios más interesantes que por acá nos mencionan son los psicosociales, que son todos esos que comentas, Fer. Cómo podemos mejorar el bienestar psicológico, la autoestima, la tolerancia al dolor, la función cognitiva e incluso el desarrollo del carácter. Porque, pues bueno, si te pones a pensar lo que implica el entrenamiento, que por cierto, con eso también podemos responder una de las posibles preguntas que se estén haciendo. Ok, bueno, ¿qué tan joven un niño puede empezar a entrenar? Hasta donde yo sé y la literatura tengo disponible, 6 años, siempre y cuando la personita ya pueda seguir instrucciones y comprenda que efectivamente, como en cualquier actividad, hay un riesgo. Si comprende eso, adelante.
Y es muy interesante ver cómo podemos mejorar todos esos parámetros del bienestar más allá de la composición corporal, de la fuerza, de la masa muscular, etcétera. Porque creo que en esos años, no tengo muy fresco mis recuerdos de la materia de psicología a lo largo del ciclo de la vida, pues es muy interesante cómo si fomentas eso desde ese momento, tolerancia al dolor, por ejemplo, Ujú, resiliencia, el estar intentándolo una y otra vez y saber que hay frustración y es parte del proceso. Imagínate, no sé, cuando tengas 12 13 la adolescencia que se vuelve tan compleja, creo que, y no entiendo sinceramente, creo que debería ser un pilar fundamental de la educación que uno recibe primaria, secundaria, y no entiendo por qué no lo es. Supongo es por cuestión de material, que se necesita barras, mancuernas, etcétera, y también cuestión de creencias. Oye, es que no van a crecer o es peligroso, pero eso a mí se me hace paradójico, puesto que si tú piensas, no sé, vamos a hacer que los niños jueguen, no recuerdo cómo se llama ese que dijiste, Ángel, pero sí, yo también lo jugué. sí, ujú, lo Balonazos estaban recuerdo. bien duros, mano. Si era como que, pues, oye, es con los pies y a veces te caía la cara o ya sabes, este tipo de cosas. ¿Eso no es peligroso? Claro que lo es, pero por algún motivo levantar pesas es lo peor que puedes estar haciendo, es así como que la actividad de mayor riesgo, pero eso incluso se fomenta, el que juegues deportes de equipo, etcétera, y si no te gusta o si te gusta alguna otra cosa divergente, no sé, skateboarding o algo así, como fue mi caso, pues bienvenido al mundo de ser un paria, a estar fuera de la sociedad, porque pues eso no es lo que se hace, ¿sabes? Y es típico, como que el niño que jugó fútbol, soccer específicamente, ya la hizo en su secundaria, preparatoria, etcétera, pues es el niño deportista, ¿no? Pero imagínate un niño que se interesó en las pesas o en alguna otra cosa que no sea más allá, que no sea eso que tiene ahí, no sé, que le están diciendo que esto es hacer deporte, es un poco más complejo. Y es frustrante sabiendo que existe toda esta literatura que nos muestra beneficios, etcétera. Y también creo que para nosotros es un poco difícil ver más allá, porque el centro de FER siento que es una excepción a la regla. Al menos aquí en mi contexto en Morelia, no es común ver eso. Para nosotros es común ver en sus historias, ver lo que comentamos aquí mismo en el podcast, la educación que recibimos, pero fuera de nosotros, siento que esto es así como novedosísimo para alguien. Y eso es un fenómeno un poco frustrante. Sí, güey, imagínate las mamás cuando vienen a pedir informes, es como, hasta dices, ¿cómo le explico que el niño no se va a quedar chaparro por hacer pesas y que todos los beneficios que le va a traer a nivel cognitivo en la escuela, ya ni siquiera, o sea, no te enfocas que la fuerza o así? Primero, señora, si su hijo empieza a entrenar, cognitivamente va a estar mejor preparado para afrontar el día a día, con Ujú. menor ansiedad, con menor síntomas depresivos, agüitado. ¿Por qué? Porque el ejercicio libera cosas que en su cerebro hace que funcione mejor. Después, el aspecto social, el hecho de que venga a un lugar, que vea más gente entrenando, que vea a otros niños entrenando, eso influye bastante porque es un niño que socialmente va a ser mejor, va a fluir mejor en el día a día. Y luego ya los beneficios a nivel neuromuscular, de movimiento, de habilidades que va a adquirir, que lo van a hacer sentirse capaz en muchísimas cosas en su día a día y ya ni siquiera te vas enfocado a un deporte. Entonces, eso creo que es un gran rol y impacta mucho en un niño desde su crecimiento y casi siempre las mamás vienen, es que pues me doy cuenta que lo mueven muy fácil, que no es tan fuerte, que le falta seguridad y es ahí donde el entrenador le dice, mira, ¿qué te gusta hacer en tu día? Cuando juegas, ¿cómo te sientes? ¿Qué te gustaría hacer? O sea, le das más por su lado y el niño como que poco a poco, ¿no? Va fluyendo y en base a eso dice, ¿sabes qué? Pues le doy por este lado o le doy por el otro. Y ahí, fíjate, Fer, creo que esa es de las barreras más grandes a la hora de comunicar, porque creo que al final lo podemos conversar acá, podemos a lo mejor colocar evidencia que, ok, si decimos que es un metaanálisis, los tres damos por entendido que está en la jerarquía más alta de la evidencia, que es una buena recomendación y que aún así, obviamente, no significa que esté escrito en piedra. Lo podemos discutir más profundamente, pero al final, ¿cómo tú puedes trasladar esas recomendaciones, conclusiones de instituciones?
internacionales a alguien que llega con una creencia de que entrenar pesas a su hijo, por ejemplo, le va a hacer mal o lo va justamente a dejar chiquito, dejar chaparrito, ¿no? Creo que ahí está bien interesante el cómo entra ahora sí en rol, la manera de comunicar de cada entrenador es relevante para dar esa seguridad que al menos yo considero que es de lo más valioso, que con una persona cuando esté contigo como entrenador se sienta seguro, se sienta confiado, se sienta que está con alguien que sabe lo que hace. Y creo que eso es muy importante porque al final eh, de esa manera puede sentirse un poco más cercano a ti, al entrenamiento, el por qué está haciendo lo que está haciendo, ¿no? Y que justo, pues digo, traspasándolo a lo que comúnmente pudiéramos conversar en la parte de intervenciones nutricionales, de entrenamiento, igual al niño, formarlo, hacerlo parte del proceso, creo que le puede abrir muchas puertas a que él mismo empiece a explorar ciertas situaciones a las que a lo mejor no se ha enfrentado. Y creo que igual algo que me quería aportar, igual creo que eso es muy interesante y que a lo mejor yo lo he experimentado, pero no tengo duda de que a lo mejor tú, Fer, lo hayas visto de manera más marcada. Estas diferencias entre la edad biológica, ¿no? Los años que tengas, y la edad de entrenamiento. Porque al final puede que a lo mejor haya un niño de 12 años, ¿no? Puberto, yo creo, más puberto, que tiene 12 años biológicamente, pero al final, ¿qué pasa si ese niño durante los últimos 5 años ha estado entrenando de manera profesional en un equipo de fútbol? Y en otra manera de entrar a una sala de pesas, a lo mejor de una persona de 25 años, ¿no? Que entra por primera vez a la sala de pesas a hacer ejercicio y jamás ha hecho, ¿no? Y creo que ahí es como ese marcador para manipular variables y que no necesariamente el entrenamiento de pesas, de resistencia en niños, debe verse como que, uff, con cuidado, como que con esta, ya lo comentaste muy bien, Dani, con esta perspectiva de peligro, ¿no? De que se puede lastimar. Creo que ampliar un poquito el panorama es algo interesante también verlo. Sí, de hecho yo con los niños que trabajamos acá en el center, de hecho el nivel de exigencia en algunas guías te dice, no seas tan exigente a partir de ciertas edades. ¿Por qué? Porque el entrenamiento puede suponer o un reto frente a la adherencia o Mm, como en algunos niños desde muy chiquitos, dígale 10, 11, 10 años hacia abajo, el hecho de que en su vida deportiva les lleven exigiendo desde los 6 años, dígase un gimnasta, díganse un atleta de atletismo o algo por el estilo, desde los 6 años, exigencia, 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 son esos mismos que a los 12 a nivel mental dicen ya hasta aquí, porque aquí me exigen, acá me exigen y acá me exigen, o sea, en todos lados y luego mi papá, mi mamá me exige todavía el doble calificándome en la escuela y que si no lo hago me quita el ejercicio, me quita el deporte. Entonces, ¿qué nos encargamos de nosotros hacer en el center? Es exige, pero exige frente a las habilidades que queremos que ese niño desarrolle. No le ujú. digas, no, pon el codo pegado al cuerpo, no, pon la rodilla así, o tantas indicaciones al mismo tiempo que lo hagan sentir que va a otro lugar a que le exijan una vez más. Entonces tratamos de que el lenguaje sea muy apropiado con los niños. ¿Por qué? Porque ocupan de estímulos muy variados para su crecimiento y ni se diga, o sea, aquí ya entramos más en materia, que la osteoporosis inicia desde la niñez. El niño que no entrena es aquel niño que a los 30 años ya presenta baja densidad mineral ósea, más riesgo de fracturas, más riesgo de debilidad a nivel óseo, de osteopenia, etcétera. Entonces, esto es bien importante, güey, porque eso no es algo que te enseñan en ningún lado. Dices, Mm. tales personas con 30 años, 40 con osteoporosis, pues fueron personas que de niños nunca entrenaron. Entonces, si este mensaje se transmite, entiendes que todo niño va a ser adulto y todo niño tiene que someter a sus huesos a diferentes estímulos variados y a diferentes cargas y a diferentes tensiones. Entonces, es lo que le digo siempre a los entrenadores. Todo estímulo que le des a un niño va a contar. Entonces, dosifica bien ese estímulo. Como puede ser un estímulo muy grande para sus huesos, como puede ser un estímulo constante, repetitivo y de buena intensidad para sus huesos. Entonces es ahí donde el entrenamiento se vuelve muy variado, desde cómo comunicas, cómo inicias, si con alguna pliometría, si corriendo, si saltando, si haciendo algo de movilidad, si sometiéndolos a un entrenamiento dinámico, es decir, que no sea un ejercicio a la vez, sino con niños funciona mucho el hacer
circuitos por estaciones de que aquí haces tal cosa, aquí haces tal cosa, pero que el entrenador no se la pase corrigiendo, porque los niños a ciertas edades, dependiendo su experiencia, no entienden a muchas cosas. Imagínate que tú digas torso recto o aprieta el core. Pues no, hay niños que no entienden esas indicaciones. Entonces yo les digo, déjalos que hagan el ejercicio, pero tú no pongas una carga que no puedan controlar o utiliza Claro. ligas, cosas por el estilo que se escuchan muy obvias, pero que ya en el momento luego se te pueden olvidar porque tú vienes de entrenar a adultos, adultos, adultos y pega el codo y cierra codos, o sea, cosas por el estilo que el niño no te va a captar. Entonces tienes que usar un lenguaje diferente, como por ejemplo, si quieres hacer un remo, se lo quieres enseñar a un niño, le dices, intenta despegar o intenta jalar la liga con fuerza. No le vas a decir, pega los codos y llévalos a la cadera. Y luego un remo, por ejemplo, en posición como si fueras a correr en vez de decir que la mancuerna esté alineada y que tú vayas como una parábola hacia atrás, ¿me explico? Entonces el lenguaje se Claro. vuelve diferente. También que impacta más al suelo o cosas por el estilo que lo hagan entender las cosas sin necesidad de que estés chingue y chingue con la técnica. Quería compartir Ya está, cómo ya, hacerlo ya. más simple. Creo que este paper me gusta mucho. Les va. Para las personas que nos vean en YouTube, lo pueden ver. Para las que nos... Ah, pues también en Spotify nos También, pueden ver, también en ¿verdad? Spotify, también en Spotify Qué hay. elegancia. Sí, sí, sí. Ya va, ya Aquí va. todo. Y luego se me traba aquí esta cosa. Mira, Ajá. ahí está. Este investigador, híjole, no sé cómo se pronuncia, Feichbaum, no tengo idea. Tiene un montón de papers acerca del entrenamiento de fuerza en niños, etcétera. Y esto es muy bueno porque es meramente una infografía. Es esto, literalmente es el paper. Y creo que es algo que se puede utilizar en centros de entrenamiento, en escuelas, porque es muy sencillo. Te dice el mito y cuál es el hecho al 2022 de acuerdo a la literatura disponible. Entonces nos dice algunos que ya hemos mencionado, por ejemplo, oye, el mito, ¿detiene el crecimiento? No, es un mito. El hecho es que incluso puede fortalecer los huesos durante la infancia, durante la adolescencia, etcétera. Mito, es solo para atletas. El hecho, lo que sabemos a la fecha, es que podemos tener beneficios no solo de salud, sino, por ejemplo, de adquisición de habilidades, de beneficios en materia de función cognitiva, retención de información, toma de decisiones, y un largo etcétera. Esperar hasta los 12 años, y esto es lo que les comentaba, incluso desde 5 a 7 años es un buen rango para comenzar, siempre y cuando el niño sea capaz de seguir indicaciones y conozca, como les decía, los riesgos implicados. Pero eso creo que es uno de los más disruptivos, al menos para el conocimiento que uno tiene de forma general de estos temas. Oye, ¿cómo 5 años ya puede levantar? Claro que sí, por supuesto, siempre y cuando cumpla esas características. Las niñas se ponen musculosas, así como grandotas. Ese persiste hasta la eternidad, ¿no? Y no, la realidad es que como en cualquier persona de cualquier edad, los beneficios en materia de fuerza particularmente tienen que ver más con capacidades o adaptaciones neuromusculares. Sí, la hipertrofia, pero principalmente neuromusculares. ¿Es inseguro para la juventud en general? No, siempre y cuando la técnica sea adecuada de acuerdo a lo que se busca de dicha técnica, porque esa es una conversación por aparte, y que tengamos personal calificado y que sepa dar instrucciones, todo lo que comentaba Fer, siempre y cuando se cumpla con eso, no hay por qué no hacerlo. Y nos dicen aquí, di la verdad, necesitamos encontrar o buscar consejos de gente con mayor formación, con conocimiento de estas cosas, más actualizados y que sepan cómo llevarlo del paper a la práctica. Buscar constantemente información si necesitamos mantenernos informados, actualizados, etcétera, cosa que pues también es una de las labores de Gymrats, pienso. Y finalmente, con toda la certeza del mundo, con la confianza, recomendar el entrenamiento de fuerza en niños y adolescentes, literal. Si nos preguntan de aquí en adelante, oye, ¿es bueno? Por supuesto que sí, siempre y cuando cumplas con estas características. Este por un lado y por otro, quería compartirles esta otra imagen, déjenme les digo cuál es. Esta de aquí. Fue un programa en los 60, 61, si no me equivoco, en la presidencia de John F. Kennedy en los Estados Unidos. Y se hizo muy famoso porque él
implementó en las escuelas en los Estados Unidos programas de entrenamiento, de acondicionamiento, y se les hacían pruebas a los alumnos. Aquí ya se ve alguien pues que ya como que se dio de alta en el SAT, ¿no? Ya se ve más betarrón, Ujú. pero sí también en personas más jóvenes. Y lo interesante es que tenías que ser capaz de hacer todas estas pruebas que por aquí se mencionan, hacer cierta cantidad de dominadas, de lagartijas, etcétera. Incluso hay videos en YouTube de adolescentes entrenando, haciendo cosas que tú dirías, ah, cabrón, pues esos güeyes que son levantadores de pesas o qué. No, pues es gente de una escuela pública, porque en ese momento recibían indicaciones de que, oye, esto se tiene que hacer, porque pues es decreto presidencial, ¿no? Y creo que históricamente es muy interesante analizar estos temas de que ya se han implementado en algunos lugares, han tenido éxito, por cualquier motivo se dejan de implementar, veto a saber, pero debería ser algo que podemos retomar de nuestras trincheras y de nuevo, cosa que ya hemos comentado en el episodio de adultos mayores, por ejemplo, de los papás de los gym rats. La verdad, yo sí sueño con que el gimnasio deje de ser algo tan de nicho y que se vuelva algo más, no sé, como amigable en el sentido de que te sientas bienvenido. Que digo, también yo pongo de mi parte, sé que a veces tengo más cara de culo que culo, dijeron por ahí, perdón el francés, pero nos esforzamos, ¿no? Porque la idea es que, ¿por qué perdernos de todos estos beneficios y por qué empeorar la salud pública con algo que se puede implementar desde la niñez, desde la juventud y que puede simplemente mejorar tu calidad de vida para toda la vida que tengas permitida vivir, ¿sabes? Entonces creo que quería mostrar que no es tan complejo el cómo lo podemos presentar si de nuevo nos vamos a este de acá, con simplemente decir, esto es un mito, esto es lo que sabemos. Y esto es al menos hasta el 2022. Y saber que seguimos estudiando estas cosas, bueno, siguen estudiando estas cosas y nosotros aprendiendo de esto, pero por algún motivo se sigue percibiendo en el ojo público como algo raro, de nicho, etcétera. Y supongo, para finalizar la intervención, que eso tiene que ver con que el entrenamiento de fuerza ha sido visto de forma histórica como el bicho raro. Hacer deporte, hacer ejercicio es jugar fútbol, basquetbol, béisbol, depende de la cultura en donde tú vivas, pero levantar pesas ya es algo un poco más como raro, extraño. La gente que hace eso es un poco extraña, se van a lastimar esos que levantan en las Olimpiadas, que se ponen acá a la barra, ya sabes, todas estas cosas. Y no sé por qué se sigue perpetuando con la cantidad de información que tenemos. Pero bueno, ese es el punto, que no tiene por qué ser tan complejo. Ya se ha aplicado, ya se han obtenido pues muy buenos resultados en materia de salud pública en algunos países, como por ejemplo en ese programa de John F. Kennedy. Pero, ¿qué les digo? Hace falta muchísimo trabajo todavía y creo que este episodio es un buen punto de partida de lo que podemos hacer nosotros y de lo que está haciendo Fer particularmente allá en el centro. Y ojalá las personas que nos escuchen sean gym rats que a lo mejor tienen un hermanito o sean gym rats que a lo mejor tienen hijos que ya están en edad. Adelante, pueden tener confianza de que el entrenamiento de fuerza también para ellos es de muchísimo beneficio. Fíjate, yo con mi hermana, güey, la puse a entrenar como desde... Es que la cuestión con niños es que primero es el aprendizaje motor, ¿no? O sea, como Mm. aprender a mover su cuerpo hacia arriba, hacia enfrente, rotándolo de un lado a otro, en sabiendo que no hay movimientos malos por sí solos. Entonces, yo con mi hermana fue algo bien chistoso porque yo estaba entrenando en la cochera, ya ponle que tenías unos 9 años, ahorita tiene 13, 9, 10, sí, como 9 años, le puse una escoba, así que ni pesaba, y le dije, a ver, haz una sentadilla como si fueras un bebé, y se sentaba y se paraba, y luego aguántate en posición de plancha. Entonces vas buscando que reconozcan esos gestos como algo positivo en su día a día. Entonces, ¿qué pasa? Que con el tiempo, ahorita ella tiene 13 años, entonces viene a entrenar y sabe que sabe mover su cuerpo. Entonces, esa es la primera clave con los niños, como que sea un aprendizaje motriz primero, que hay niños que literalmente no tienen por qué saber cómo moverse si nadie se los ha enseñado. Y con el tiempo a los niños les gusta que le vayas poniendo retos. Y puede ser que a algunos niños les guste los retos en conjunto o los retos individuales. Hay niños, imagínense, con déficit de atención, que dices, pues, ¿de dónde viene el déficit de atención si nunca ha conectado su cerebro con otras cosas más que con el iPad o en la Mm. escuela?
y con términos bien complejos. Entonces, la actividad física fomenta mucho eso y el ejercicio en una sala de pesas lo puede fomentar bastante bien porque él es él contra él. Ahora, no con indicaciones tan complejas, pero tuvimos un campamento con niños que nada que ver con deportes y otro campamento con niños de taekwondo. Y es una diferencia, pero abismal. Abismal me refiero a otro nivel, que ni siquiera logras comprender cómo tenían la misma edad entre grupos, pero un grupo era como que bien un desmadre, todos andaban por sin ningún lado, y a pesar de eso logramos hacer un entrenamiento para que ellos dijeran, mira, esto es entrenar la fuerza, que no era con barras, era con discos chiquitos, era con ligas, y aquellos que notábamos que eran los que se alejaban, Ujú, los que no eran tan sociales, poníamos actividades en conjunto, pero que no fueran retadoras, o sea, que no el otro niño les ganaba a ellos, sino que el niño les ayudaba a hacer algún ejercicio o les fomentaba esa buena práctica. Después veíamos que unos niños ocupan más competitividad, entonces los poníamos como a saltar tantito y el niño de atrás los empujaba y ellos aprendían a caer y a desacelerar su cuerpo y no lo veían como algo malo que alguien te empuje y te caigas, sino lo veías como una práctica de controlar tu cuerpo y al mismo tiempo fomentar como una rivalidad pero sana, que ujú, son los niños que precisamente no les gusta jugar en equipo porque los empujan o porque se caen. Pero si tú en la sala de pesas dentro de una dinámica, les dice salten y cuando aplauda, empujan tantito a su compañero. No van a decir, ¿por qué me empujaste? No, porque es parte de fomentar a que esos niños tengan estímulos diferentes y que no sean aquellos que en la escuela andan enojados porque pues, alguien los empujó, porque jugando se tropezaron o cualquier cuestión. Y lo vas a los de Taekwondo y son unos soldados, se ponen frente a ti, te dicen gracias y agachan la cabeza y dices, ¿qué onda, güey? Hasta te sientes como el señor Miyagi, algo así, aunque eso es karate. Pero los niños de Taekwondo son como, les puedes decir, empuja el suelo y lleva el disco hacia arriba y al aplauso, y se esperan a tu aplauso. O sea, así de derechos. Entonces te das cuenta de cómo el fomentar el deporte desde edades muy tempranas es un impacto muy, muy cabrón en sus vidas. Y aquel niño que se tarde en empezar socialmente, como que va a tener algunos problemas, eh, cognitivamente también. Entonces, fíjense lo que impacta mucho que los niños se enfrenten a esas actividades o esos retos desde edades muy tempranas. Entonces, eh, y creo yo que la clave es algunas sesiones grupales y algunas sesiones por individual, para que el niño sepa que él también es importante, pues, importante porque luego en lo grupal se les suele prestar atención más a unos, como que a ujú, los chidos, a los que van más avanzados, y a los que no, como que los dejas a un lado. Entonces, parte de hacer una labor ahí es como darle una sesión dedicada a ese niño que se sienta importante, porque lo es, que generes un aprendizaje, pero que si se llega a juntar otro niño puedan compartir algunas cosas. ¿Y cuál es la magia de esto? Que tienes, nos ha llegado una atleta, una niña mamada, o sea, sobre todo con bíceps, güey, tenía el bíceps grande, una niña ujú, de 9 años, y un niño que pues tenía cierto grado de obesidad y el entrenador iba a cometer ese gran error de separarlos. ¿Qué va a ujú, pensar el niño que tiene cierto grado de obesidad y la niña que es deportista? Pues va a decir, pues sí, en todos lados siempre hay una división y eso impacta en la adherencia. Entonces, ¿qué le dije al entrenador? Le dije, oye, ¿y si los juntas? Y me dice, pero es que son diferentes, uno es atleta y otro no. Y le dije, no, pero este debe de tener las habilidades que un atleta o al menos interactuar como tal. Entonces, ponle una pliometría que empiece a saltar y nada que sea retador. El niño está viendo a la pared y el otro niño le aplaude y él tiene que girar la cabeza. El otro niño le truena los dedos y tiene que girar al otro lado. Entonces empiezan a reír. El deportista se empieza a reír, la deportista una niña, y el otro empieza a interactuar con la pliometría. Y luego cambian y la niña le da indicaciones y se empiezan a cotorrear. Y fíjense cómo nada que ver con, vamos a hacer una serie de 8 a 12 o algo así, ujú. pero importa mucho para que empujes a ambos atletas a que uno no sea tan individual y a que el otro aprenda que no es tan importante, pero a la vez sí.
Entonces, vas jugando también con la mente de los niños, con el control de su cuerpo, con atender a indicaciones en algunos momentos seriamente, en otros no, y que siempre en algunas sesiones no siempre le vas a exigir al tope. Entonces, son varias cosas que sí como que debes de identificar luego para que ellos no vean como una agresividad el entrar a una sala de pesas, porque el hecho de ver barras y discos ya los asusta, algunos. Y otros dicen como, ¿qué onda? ¿Qué hago aquí? Si aquí es de grandes, ¿no? Entonces, eso en niños importa bastante y pues hasta ahí. No mames, qué chingón, güey. Es muy valioso. Sí, me hiciste recordar que justo así era la experiencia en la primaria. Separas a los güeyes que juegan fútbol chido y a los Ujú. otros pues, ahí que se hagan pendejos un rato, ¿no? Y eso Sí, estaba bien Está feo bien. porque te vas quedando con una idea, te vas quedando como, entonces pues yo no valgo, solo valen exacto. ellos, ¿sabes? Sí, Y es como que eso te puede seguir durante toda tu vida y quizás sí, encuentras otra actividad en la que sí sobresales, pero ya la actividad física, el mover tu cuerpo, el saber en dónde estás situado en el espacio, etcétera, lo vas dejando, lo vas dejando, lo vas dejando y todo probablemente producto de eso. Entonces se me hizo muy, muy chingón. sí. Sí, sobre todo el niño, como que no es tan difícil armar una sesión porque dices, ok, un calentamiento grupal, un primer bloque que sea dinámico entre ellos, y eso no quiere decir que vaya a ser individualizado, porque puede ser que a un niño le lo pongas a hacer una sentadilla con press, un ejemplo, hacer multimovimientos que involucren mover más de dos patrones en un mismo gesto. Y puede ser que al deportista le digas o le des indicación, o sea, le des una carga o le des una intención más fuerte, más directa, y al niño como que anda jugando, que todavía no sabe bien, como pues qué le gusta, le das ese mismo gesto, pero con un aprendizaje más de, pues, muévete rápido, venga, saca dos más formato dinámico, y al otro niño ya le das indicaciones más directas. Y puede ser el mismo bloque, los dos pueden estar haciendo el mismo remo, pueden estar haciendo el mismo press, pero a uno con unas indicaciones y a otro con otras. Entonces, a uno con más complejidad, a otro con menos complejidad. Y es ahí donde se va haciendo como que esa unión entre los seres humanos que todos se sienten parte de desde las edades tempranas. Pero creo yo que sinceramente lo más importante es la formación de su tejido óseo desde edades tempranas, porque siento que eso es un game changer a lo largo de su vida y que es fisiológicamente lo más importante, después también lo cognitivo, es a la misma par, pero que las mamás sepan eso, que los papás sepan eso, es como que un primer convencimiento de que, o sea, que mi niño va a tener huesos fuertes, sí, y que mi niño va a tener menos lesiones a lo largo de su etapa infantil de como deportista, pues sí. Y entonces eso es lo chido, que los niños se van dando cuenta que los deportistas entrenan para ser mejores y para no lesionarse, y los que no son deportistas entrenan para que en el día a día les vaya bien y crezcan mejor. Eso, Fer, al final eso que aportas, toda la experiencia ahorita que comentaste, igual, o sea, concluyo con Dan, igual es muy valioso. Y me gusta mucho cómo tomas estos dos aspectos en la cuestión de sí, el ejercicio de resistencia es importante, el ejercicio de fuerza es importante, pero no ignoras y me atrevería a decir incluso que sabes también lo muy relevante que llega a ser todo el aspecto psicológico y social, ¿no? Sí, no, Y creo claro. que eso al final, igual me hiciste recordar viejos tiempos en donde a veces cuando de entre niños, pues cada uno de ellos es diferente, cada uno afronta distinto las circunstancias. Pudiéramos considerarlas retadoras, ¿no? Pero, por ejemplo, yo recuerdo mucho, o sea, a mí, por ejemplo, cuando llegaba a jugar o así, sobre todo en equipos, a mí no me gustaba que me gritaran, ¿no? Y por ejemplo, había entrenadores en eso entonces, o ni siquiera eran entrenadores, porque ese es otro inconveniente, que no eran entrenadoras, eran personas que habían jugado fútbol, ¿no? Y dicen, pues yo me rifo, ¿no? Yo llevo a los niños. Y era como de, o sea, tratarlo como un, güey, o sea, esa como incluso llamada de atención, agresividad, que a muchos niños les funcionaba, tal vez a mí no, tal vez a otros sí. Y eso es bien importante porque al final, justo el cómo tú te vas relacionando con esto en el largo plazo, te puede meter ahorita en lo que comentaron igual, en este círculo virtuoso.
que no es raro que un niño que entrena desde tempranas edades probablemente igual se empiece a procurar un poquito más con su alimentación y que tampoco es raro que empiece a ser una persona más activa en el día a día, que su rendimiento cognitivo mejore y que esa bolita de nieve que así como muchas veces lo he planteado en el aspecto de las enfermedades crónico-degenerativas, cómo se van haciendo esta bolita de nieve, pasa creo que igual del otro lado cuando empiezas a tener buenas prácticas en cómo el ejercicio se empieza a volver una manera en la cual tú conectas con lo que eres capaz de hacer, con lo que al final puedes hacer y cómo eso va repercutiendo al final en tu bienestar, hablándolo en el lado del espectro de pues niños que a lo mejor van a ir y que nunca han realizado actividad física, que empiezan empiezan a realizar actividad física por primera vez y también viéndolo desde el lado del espectro de niños que ya están muy avanzados y que a lo mejor son atletas y que quieren ser mejores atletas, como que ese amplio espectro, pero saber que al final, hablando específicamente del entrenamiento de fuerza ahorita, pueden entrar los dos, ¿no? Y pueden tener cabida los dos, que ahorita como lo comentaste, el poder ponerlos al mismo nivel. Yo me atrevería a decir ahí nada más como una observación de fuera, no sé, que incluso el niño que no era atleta podía aprenderle muchas cosas al atleta. ¿No? Al Claro. observarlo, al ver cómo se mueve, al ver cómo reacciona, ¿no? Y que a lo mejor dice, ah, ya me di cuenta que a lo mejor si se mueve de tal manera como que lo hace más rápido. A ver, voy a hacerlo, ¿no? Y creo que todo eso es bien valioso y que al final no va a venir en un posicionamiento o no va a venir en un metaanálisis, pero que justo ahí esa labor de implementación en nuestros distintos contextos es algo que se vuelve bien valioso. Y creo que al final lo que Y compartes, todo lo que luego, compartes ahorita, Fer, es muy importante. y luego te vas al otro extremo. Nos llegan adolescentes, o sea que está esa brecha como después de los 12 13 años, diría, 12 todavía no, 13 años, en los que empiezan a fijarse más con que el Mm, músculo, el cómo me ven, estoy en la secundaria. ¿Y qué pasa? Tienes dos extremos, el flaquito que viene al centro y dice, pues que a mí, ¿para qué me pones a saltar? Si yo lo que quiero es ya ganar músculo, quiero estar mamado. Entonces le dices, no le dices, no, es que tienes que saltar porque el hueso es muy importante. No, pero en alguna sesión le pones algún impacto, lo pones a algo más variado, que es también muy relevante. Pero luego está el otro extremo. Una niña, adolescente, en secundaria, con un cierto grado de obesidad, que no es su culpa, evidentemente. No sé, no hablamos de kilos, pero un porcentaje de grasa muy, muy importante, con ansiedad, con depresión, no le gusta verse frente al espejo, que es otra. Niños con obesidad o adolescentes con obesidad es no un error, pero es una irresponsabilidad ponerlos a hacer ejercicio frente al espejo porque no están preparados todavía para ello. Son aquellos que a lo mejor en sus casas ni siquiera se visten frente al espejo porque no se gustan por cierto grado de depresión que pueden tener, ansiedad social, lo que sea, y un estigma que estamos rodeados de él frente a la obesidad todo el tiempo. Entonces todavía eso se vuelve más relevante porque esos niños no quieren o esos adolescentes no quieren cansarse, no les fatiga mucho el agitarse mucho y es ahí donde tienes que irte por otro lado, platicar, platicar, moverse, un par de ligas, coordinar, cosas que no tengan que ver con cuestiones físicas, porque su físico de entrada es la barrera. No lo sientes en una máquina, le incomoda la zona abdominal, no se puede agachar, no le vas a poner un crunch, no le vas a poner una plancha. Entonces dices, también tienes que ser muy inteligente como es esa primera vez, porque si tú le dices, venga, vamos a aguantar un minuto subiendo y bajando el escalón porque eres niño, sí, pero se va a cansar y al otro día no mm, va a venir. Entonces, empiézate a mover, platica conmigo, quita ese estigma de la obesidad conmigo. Yo no te voy a juzgar, yo te voy a hablar como una persona más y en base a eso vamos incorporando el movimiento, el aprendizaje. Entonces, si se fijan, son como niñotes que tienen un problema también social alrededor y físico y de salud también, que los tienes que abordar por otro lado. Entonces, ves muchos ejemplos que al final aprendes cómo tratar en diversas edades, que a los 13 14 les importa más lo físico y es algo que incluso los puede hacer sentir muy mal o muy bien. De los 12 a los 10 les importa más rendir en sus habilidades del día a día y de los 10 para abajo les importa el impacto de cómo una actividad les puede
les puede impactar mucho en su vida, en su escuela, en sus amigos, en cómo de capaces se sienten, de que, oye, en la escuela le jugué vencidas a un niño porque vengo aquí y ya sé que tengo fuerza, o de que en educación física nos pusieron sentadillas y yo hice más, un ejemplo. Ujú, Entonces, por edades también te vas dando cuenta de cualidades a las cuales les tienes que prestar más atención. Si te llega un niño con 10 años con obesidad, el niño a lo mejor ni le importa y dice, pues estoy gordito, pues así me dicen en la escuela, y haz lo que se mueva. Pero al niño que tiene obesidad y que ya creció y tiene 14 le importa mucho cómo lo juzgan. Incluso es algo depresivo para él, para su cuerpo. Entonces, la comunicación va por otro lado, las indicaciones también, y en general el bloque de ejercicio, pues también. Incluso levantar los brazos. De hecho, eso es algo que no lo había pensado y Alex, el entrenador aquí que está en la mañana también apoyando, me dijo, también se sienten incómodos cuando hacen un press y hay mucha grasa en la zona de los brazos, pues es como enfrente del espejo, un press, por ahora no, que vaya interactuando con más gente, sentarla en la máquina de extensiones tampoco. O sea, son cosas que te las tienes que pensar que no piensas cuando vas en automático como ujú. entrenador. Y lo dices, bueno, entonces tengo que ajustar la selección de ejercicios ya por otro lado, o sea, por otro aspecto social que se sientan cómodos. Ahí, digo, para ir cerrando un poquito el episodio, Fer, en verdad creo que todo eso que comentas, hermano, es muy valioso y en verdad espero que al menos yo me lo llevo bastante para la práctica. Ahorita que comentaste esto, sí, tienes mucha razón, al final te puedes quedar con la selección de ejercicios, te puedes quedar con los principios de entrenamiento, pero a veces como que hace falta espérate, pausa, es una persona, ¿no? O sea, eso, como que el otra vez saber que estás frente a alguien que tiene necesidades específicas, que viene de un día muy específico, tiene un contexto muy específico y a veces como que esa manipulación es lo que al menos igual ahorita como lo comentas y también desde mi punto de vista es muy valioso. Es muy valioso y es donde entra la labor de cada entrenador de poder tener la capacidad de identificar, quitar, poner dónde debe y con quién debe, ¿no? Creo que eso es muy importante. De hecho, hay veces escuché una frase que una, una persona dijo, es que no me pongan el hip thrust porque el hip thrust no está apto para personas con obesidad. Y es como, pues fíjate, pues el colchón incomoda, la respiración, etcétera. Entonces no es como que, ah, sí, hoy toca hip thrust para todos, venga, como es grupal, pues todos. No, Ujú. entonces empiezas a ver maneras de cómo cambiar la selección, cómo dar la orden, por qué sí, por qué no. A mí no me da coraje, pero sí les digo a los entrenadores, oye, ¿qué hace haciendo ese niño una apertura así para posterior en polea? Le digo, no pongas cosas unilaterales, no pongan como que jalones así muy perfectos, porque un niño tiene que mover su Mm. cuerpo para muchos músculos al mismo tiempo, y otro niño, el cable le pesa, no tiene, este movimiento lo puede hacer en 1000 ejercicios más y al mismo tiempo. Entonces son cosas que luego pecas, ¿no? Como entrenador que vas así como de hipertrofia, ah, sí, vente a un jalón así y dices, solamente está moviendo el dorsal ancho, algo de posterior, algo de bíceps, pero de un lado. Entonces hay que hacer que conecten con todo el cuerpo, con múltiples movimientos. Entonces por ahí también es importante no pecar de mucha estabilidad en ejercicios con niños o adolescentes o por ahí, a Totalmente. menos que traigan una lesión, ¿verdad? Listísimo. Pues carnales, con eso vamos a cerrar el episodio. No sé si quieran comentar algo antes de, bueno, quieran dar su conclusión antes de pasar a las recomendaciones musicales. Ya nada más, pequeño aporte. Gracias, Fer, al final para compartir todas las experiencias, porque al final creo que tanto yo y Dani nos llevamos como que esta amplitud también de, nos gusta a los tres, nos mama, por así decirlo, el culturismo. Es algo que al final por eso nos reunimos acá, pero se puede hacer mucho dentro de esa misma esfera, ¿no? Y no solo nos quedamos con culturistas. Ya después de estar conversando tanto, creo que ampliar el panorama es algo muy chingón y muy interesante. Entonces, gracias por compartir las experiencias. Igual yo creo que muchos se van a llevar muy buenas cosas de acá. Fer, Dani, ¿algo que comentar antes de cerrar el episodio del día de hoy? No, nada más recalcando ese punto que típicamente pensamos entrenamiento de fuerza, niños, adultos mayores, etcétera.
Justamente eso, pues va a ir al gimnasio a hacer un curl de bíceps predicador, ¿no? Y va a hacer una elevación lateral con mancuernas y ya. Entrenamiento que nosotros acá en el contexto de culturismo probablemente sí necesitemos en algún punto, pero no tiene que ser así. Por Ujú. ejemplo, rápidamente en un adulto mayor, entrenamiento de fuerza pudiera ser sentarse y levantarse de una silla y listo. En un niño pudiera ser lo que comentaba Fer, y creo que eso sí para todos nosotros es muy esclarecedor, que no es eso que nos imaginamos entrenamiento de fuerza en el contexto de niños, que es distinto, y esto no implica que sea bueno o malo, pero que sí es contexto dependiente, y que últimamente pues son herramientas, y necesitamos aprender a emplear dichas herramientas, saber cuándo sí, qué limitaciones tienen, etcétera, pero últimamente el gran beneficio del entrenamiento de fuerza es indudable. Listísimo. Fer, ¿algo que agregar? ¿Todo No, bien? güey, o sea, Sí. o sea, creo que no me dije todo lo que tenía que decir. Gran episodio, estuvo muy, muy chingón. Carnales, ¿qué les dejamos a los Gym Rats para cerrar el episodio? ¿Qué recomendaciones? Si gustan, no sé si ya tienen por ahí su canción o gustan que inicie yo. Échale. Dale. He andado bélico esta semana. Yo les dejo la de Hollywood de Peso Pluma. Con, creo que es Tito doble P, no recuerdo, pero es con alguien más. Pero es de Hollywood de Peso Pluma. Está muy bueno. Yo, la de... esa queda para el episodio, la de cuando seas grande de Miguel Mateos. Ah, ok, muy chingona. Listísimo. Yo les dejo Amiba de un grupo de punk que se llama Adolescents, a propósito de... Ah, mira, encajando con el episodio. Pues carnales, sin más, con esto cerramos el episodio número 119 de Gym Rats. En verdad, muchas gracias a los dos por su tiempo. Todos los Gym Rats, muchas gracias por escucharnos, por compartirnos en Spotify. Tenemos un gran público en Spotify. Me da mucho gusto que les agrade que también esté en video por allá. Entonces, sin más, carnales, pues con esto cerramos el episodio. Dejamos links de todo lo que comentamos al inicio en la descripción. Y nos estamos saludando en el 120. Sobres.